El beneficio que genera compartir culturas sin limitación es un exiliado en los medios de masas y en las agendas de los gobiernos. Nada, o menos que nada, importa el hecho de que millones de ciudadanos tengan hoy un acceso a la cultura que hasta ayer solo soñaba. Que se pida que el interés privado no aplaste el interés general o que las empresas se adapten o sometan a esta nueva realidad es un delirio propio de piratas. La mayoría de los creadores no serían lo que son si no hubiera existido antes lo que ahora llaman piratería. Si vas a casa de cualquier músico verás que guarda como reliquia del pasado una pila de CDs que, en sus tiempos, se copiaban de amigo en amigo. Es esa música, esa cultura que se regalaba, la causa de que ellos hoy sepan qué hacer en el estudio de grabación. La única manera de tenerle ganas a la música es escuchándola, y no hay mayor inspiración para hacerlo que ver cómo lo hicieron otros. La principal instrucción de muchos músicos de hoy viene precisamente de que se saltaron la barrera que construyó el mercado y que accedieron a una cultura que les estaba negada. Sería bueno que existieran los encuestadores sinceros y pudiéramos saber cuántos autores de los que hoy claman contra la piratería han sido amamantados por ella. Cuando apareció un virus que borraba los archivos de MP3 de los discos duros de los usuarios de las redes P2P, la Asociación de Compositores y Autores de la Música dijo que ese virus iba contra los amantes de la música pirata. Los usuarios de P2P no aman la música, sino la música pirata, que debe ser otra cosa distinta. My mind makes noises too much. Los derechos de autor nacieron con la invención de la imprenta. En aquellos tiempos el control de la expresión de las ideas era fácil, porque muy pocos podían costearse los instrumentos necesarios para multiplicar las obras. Eran los que podían, a los editores, a quienes iban dirigidas estas leyes. Los ciudadanos no eran los destinatarios de las obligaciones y provisiones de los derechos de autor porque la posibilidad de reproducir obras intelectuales no estaba en sus manos. Los avances tecnológicos ponen eso del revés. Las fotocopiadoras, los dispositivos de almacenamiento, los ordenadores e internet han convertido en vapor la ya de por sí inmaterial obra intelectual. La posibilidad actual de hacer copias rápidas y baratas hace que hoy las leyes de propiedad intelectual tengan como principales destinatarios no a los editores, sino a los ciudadanos. La propiedad intelectual se ha volatilizado y se escapa entre los dedos de los que ayer la controlaban. Para frenar estas situaciones, las leyes fingen sólido lo que es gaseoso y convierten en propiedad privada algo que no se puede poseer. Por más que los fanáticos del copyright se empeñen, la propiedad intelectual no puede compararse con el resto de propiedades sobre objetos materiales y tangibles. Las segundas son susceptibles de ser reapropiadas, pero no las primeras. Las segundas son usadas por unas personas con exclusión de las demás, mientras que las obras intelectuales pueden ser usadas por todos sin excluir a nadie. La propiedad no tiene como finalidad la de su explotación económica, sino que ese es únicamente un medio para alcanzar su fin social, como dice el catedrático Xavier Barnes. El beneficio o renta económica que, en sus diversas formas, pueda obtener el titular dominical no representa el fin del derecho de propiedad, sino que, por el contrario, constituye un mero instrumento para alcanzar la verdadera función social que se le ha encomendado. En concreto, y para subrayar ese carácter de medio destinado a un fin, la propiedad intelectual ha sido siempre especialmente limitada por las leyes. Esos límites se justifican porque el objeto de la propiedad intelectual, al contrario de lo que se pretende hacer creer, no es ni proteger beneficios económicos ni mantener industrias. El monopolio de la propiedad intelectual se introdujo porque se pensaba que era necesario un incentivo para que los creadores crearan y beneficiaran hacia la sociedad, dándoles cultura a los que no pueden acceder a ella. Esto es así desde el Estatuto de Ana de 1710, que creaba los derechos de autor, para animar a los hombres iluminados a componer y escribir libros útiles. Al contrario que el resto de las propiedades que no expiran por el simple transcurso del tiempo excepto en determinadas cosas como la prescripción, los derechos de explotación de la propiedad intelectual tienen fecha de caducidad. Cuando ésta llega, las obras pasan a ser propiedad de todos y su utilización es libre y gratuita. El dominio privado se convierte en dominio público. Esa libertad de uso beneficia el acceso a la cultura y a la cultura misma. Beneficia el acceso de la cultura por las mismas razones por las que las playas públicas benefician al ocio y las carreteras a la libertad de circulación. Lo que es de todos es aprovechado y disfrutado por todos. Beneficia el desarrollo de la cultura porque, al contrario de lo que durante años se nos ha hecho creer, las musas sencillamente no existen. La inspiración no surge de la nada a individuos geniales tocados por la mano de Dios. Son las obras que leemos, las películas que vemos y la música que escuchamos nuestras verdaderas musas, nuestra vital inspiración y nuestro mejor aprendizaje. La creación es, en realidad, un proceso colectivo.
Ideas ajenas que tomamos y a las que imprimimos nuestra nota personal haciéndolas diferentes, historias ya contestadas que, mezcladas con otras y con nuestra imaginación, adaptamos y actualizamos. Canciones ajenas que durante años se han colado por nuestro oído y que son otras cuando salen por nuestra boca. Shakespeare no sería Shakespeare sin el dominio público, y sus obras son lo que son gracias a que pudieron inspirarse sin restricciones en lo construido por otros. El autor inglés que escribía a la velocidad del rayo hoy no podría hacerlo sin contar con abogados y una úlcera resistente. La solicitud de permiso para adaptar las obras ajenas es una tarea que solo pueden emprender los que tienen mucho tiempo y muchísimo dinero. Lo malo no es que Shakespeare, de haber nacido hoy, no habría podido escribir lo que escribió, sino que nunca sabremos cuántos Shakespeares han dejado mudos las mismas leyes que nacieron para multiplicar su voz. La razón que se alega para que el dominio público no sea inmediato es que se necesita otorgar unos años de monopolio al titular de los derechos para que explote la obra y así incentiva la creación y en definitiva protege la cultura. Cosa en la que estoy de acuerdo, completamente de acuerdo, ya que cada creador tiene derecho a recibir los beneficios producto del trabajo realizado al crear. Sin embargo, esos límites temporales se amplían tanto que dan la vuelta a la teoría legal, que ahora protege monopolios a costa de la creación, es decir, ahora se protege al medio a costa del fin. Los legisladores borran con el codo lo que firman con la mano. Por ejemplo, el Congreso de los Estados Unidos ha extendido la protección temporal del copyright 11 veces en los últimos años. El límite es tan amplio que a la mayoría de las obras se las come el tiempo y el polvo sin que pasen al dominio de todos. De los 10.027 libros que se editaron en 1930, solo 174 no están descatalogados, y a pesar de que el resto permanecen olvidados, nadie puede reinyectarles vida y difundirlos porque incumpliría las normas que protegen la cultura. La mayoría de las obras dejan de dar algún tipo de rendimiento económico a los pocos años de publicarse. Que el dominio público comience varias décadas después de la muerte del autor solo puede estar pensado para proteger esa minoría de obras que casi un siglo después de nacer siguen reportando beneficios a los titulares de los derechos. El tiempo de monopolio de las obras se eterniza en perjuicio del acceso a la cultura para que esos elegidos sigan recibiendo rentas por los siglos de los siglos. Pocas veces esos dueños son los que un día crearon las obras, sino las empresas que les compraron los derechos a precio de sal. Tal y como dice el manual de la propiedad intelectual de Rodrigo Berkovitz, tanto interés o más que los autores y sus herederos en una mayor duración del derecho del autor lo tienen los cuasi habitantes intervivos de aquellos, que suelen ser los empresarios dedicados a la explotación de las obras. A pesar de las protecciones que el legislador establece para tratar de garantizar que, en efecto, el autor y sus herederos consigan rentabilizar de forma adecuada su derecho, quienes de una u otra forma pasan a ejercer el mismo y a conseguir su rentabilidad en provecho propio son los mencionados empresarios. Y, sin duda, no es poco lo que ellos han influido en la prolongación de la duración del derecho de autor para asegurar la rentabilidad de sus inversiones en la obra. La excesiva duración de los derechos de explotación sobre las obras intelectuales incentiva su creación o la asfixia. La Constitución estadounidense, en su enumeración de las facultades del Congreso, incluye la de promover el progreso de la ciencia y las artes útiles, asegurando por periodos limitados autores e inventores del derecho exclusivo sobre sus respectivos escritos y descubrimientos. Ese monopolio, por tiempo limitado, que se otorga para favorecer sus respectivos escritos y descubrimientos. Ese monopolio, por tiempo limitado, que se otorgaba para favorecer la creación de la ciencia y las artes útiles es la teoría. La práctica es que esa limitación se cumple solo formalmente. Las reformas legislativas hacen que en Estados Unidos el tiempo de duración del copyright no haga más que crecer. La última de estas leyes de ampliación, la ley Sonny Bono, fue promovida principalmente por ejecutivos de la empresa Disney, interesados en evitar que Mickey Mouse pasara al dominio público en 2003. Por un lado estaba el interés de los ciudadanos de que los límites temporales del copyright sean lo más cortos posibles, y por el otro el interés de que ese cruce entre mono y ratón no entrara en el dominio público. Por supuesto fueron los dueños de Mickey los que se salieron con la suya. La carrera está bañada, y cada vez que el dominio público está a punto de alcanzar el copyright de las grandes corporaciones, a estas les dan 20 años de ventaja. Además, al afectar no solo a las obras futuras, sino también a las que están vigentes en ese momento, tenemos como resultado que la realidad es que el tiempo es ilimitado, solo que se va otorgando por fascículos. La realidad de un escritor novel. Un autor no cobra una cantidad cerrada por un libro. De acuerdo a la ley de propiedad intelectual, la remuneración debe ser proporcional a los ingresos que el editor obtenga por la comercialización de la obra. Así pues, los escritores cobran un porcentaje sobre el precio final de las ventas. Ese porcentaje, llamado royalties o regalías, oscila entre el 5 y el 12% del PVP, o IVA excluido, y se aplica, pues, a la venta bruta real, o sea, los libros que realmente se han vendido. Así pues, es una opción muy poco estable, pues, según las ventas que se efectúan, el autor cobrará más o menos dinero. Pensemos que las editoriales arriesgan su capital para sacar un libro adelante y,
Esta opción les podría hacer perder mucho dinero. A su vez, si un libro es un éxito y la editorial saca más ediciones de las que tenía contempladas, el autor podrá ganar más dinero del que le correspondía. Tan solo se permite un pago único para los casos en los que la obra sea accesoria de la obra principal, prólogos, ilustraciones, traducciones, etc. Los porcentajes oscilan según las expectativas de venta de la obra, el autor, su caché o los costes del libro. No es lo mismo una novela que un libro ilustrado, y las políticas de las editoriales. Negociar y ser capaces de pactar ese porcentaje supondrá un mayor beneficio inicial para el escritor. En general, se cobra una vez al año, a pesar de que algunas editoriales realizan este pago 2 veces al año. En la mayoría de ocasiones, a cuenta de este porcentaje sobre las futuras ventas, se establece una cantidad que se entrega a los escritores y escritoras en concepto de anticipo. Además, y en términos generales, el autor cobra un anticipo. El anticipo es la cantidad económica que, a la firma del contrato de edición, la editorial le abona en concepto de adelanto sobre los derechos de autor de su obra. Esta cantidad no es ningún extra. En la liquidación anual de derechos, editorial y autor pasan cuentas y deducen el anticipo de los royalties devengados, es decir, de las ganancias obtenidas por los ejemplares que se hayan realmente vendidos. En otras palabras, si el anticipo pagado al autor es de $10,000 y en la liquidación anual se establece que, por ejemplares vendidos, le corresponden $15,000, la editorial va a restarle los $10,000 del anticipo y solamente le abonará $5,000. Sin embargo, también es verdad que se trata de una deducción y no de un reintegro. Así, si el autor no alcanza a vender lo suficiente como para compensar su adelanto, tampoco deberá devolver la diferencia. Pongamos que recibe como adelanto $10,000. En la declaración anual le corresponden solamente $7,000. Pues bien, esos $3,000 de diferencia no deberá devolverlos. En ese sentido, y dada la saturación del sector editorial, las editoriales cada vez arriesgan menos y cada vez hay, por tanto, más escritores noveles que no reciben anticipo por la publicación de su primera novela. En base a esto, si bien el propósito de este video es quitar el sentimiento de culpabilidad de algunos al descargarse un libro que claramente debe haber sido pasado a dominio público y que por motivos egoístas y hambre de lucro no lo ha hecho, también está el deseo de concientizar a las personas de que la única forma de obtener un mayor acervo de cultura es el de apoyar a aquellos que intentan dar a conocer su obra. Además de quitar la retrógrada idea de algunos de que el hecho de que un artista cobre por su arte desmerece la calidad del mismo, es posible recalcar que gracias al Internet y los mercados digitales, cada vez más autores optan por autofinanciarse la publicación de sus trabajos y lanzarlos directamente a un mercado digital. Ejemplos son el proyecto Gutenberg, desarrollado en 1971, que dio inicio a esta nueva era. Este proyecto tenía como finalidad la digitalización de libros existentes y ponerlos a disposición de manera gratuita. A partir de este exitoso proyecto, diversas organizaciones como Amazon, Random House, HarperCollins y autores como Stephen King entran a este mercado ofreciendo sus libros. También es posible valerse del crowdfunding, que es una forma de financiamiento que en los últimos años ha conseguido una gran popularidad. Sin embargo, el concepto no es nuevo. El micromecenazgo o crowdfunding ha estado presente en sus inicios en la industria musical y cinematográfica. Es una forma de financiamiento que consiste en que el creador del proyecto difunde su idea y los interesados aportan recursos económicos a cambio de un beneficio u otra cosa de interés. Adquirió una gran popularidad debido a que es una forma de acceder a financiamiento mucho más fácil que a través de alguna institución financiera formal. Incluso son más económicos o libres de interés o reembolso. El crowdfunding es más conocido en su versión de internet. Hoy en día son muchos los proveedores de este servicio: GoFundMe, Kickstarter, Fondeadora, entre un mundo grandísimo de opciones. Fabricando mente. En la guerra ideológica de la propiedad intelectual, los medios de comunicación solo permiten bombardear a uno de los bandos. Esa lucha, en la que se usan como soldados a personajes de renombre, está destinada a la concienciación, que es como a los que se consideran progresistas les gusta llamar a la manipulación. Las opiniones del poder económico no admiten rival, y cuando la práctica social las contradice es porque el pueblo debe ser educado y su moral necesita de mejoría espiritual. Theo Cardalla, presidente de la CAM, en relación con los futuros juicios por piratería, dice que los autores esperan que impere el sentido común en las sentencias cuando éstas se produzcan, un sentido común que seguro irá arraigado en los ciudadanos. Es decir, el sentido común ya no necesita ser común para que pueda llamarse así, sino que es suficiente con que lo posean unos pocos elegidos que esperan que el resto termine aceptando como única opción posible. En la fabricación del consentimiento, uno sabe que ha llegado al éxito total cuando consigue imprimir ideología hasta tal punto que la transforma en un sentido común artificial. Como lo obvio, por definición, se argumenta por sí mismo, es difícil luchar contra tanta evidencia postiza y tanto sentido común sin sentido. El 19 de abril de 2005, un grupo de alumnos del Máster de Propiedad Intelectual del Grupo Prisa fueron al Instituto Antonio López de Getafe
para evangelizar a todos aquellos pecadores que caen en la tentación del emul u otros programas para encontrar contenido en internet. Los alumnos del máster, miembros aventajados de la religión del copyright, instruyeron a los jóvenes de los peligros de descargar música y películas de internet. La alternativa era seguir la palabra sagrada o esperar el castigo en forma de hecatombe, epidemias y plagas. Si sigues bajando de la red, ya no habrá nuevas películas, ni nuevas canciones, ni autores que se arriesguen. Además, según el diario El País, los alumnos del curso de propiedad intelectual pintaron un panorama desolador con tiendas de discos solo llenas de discos recopilatorios. Haz lo que debas. Si el dueño del restaurante de tu barrio te llamara delincuente la primera de cambio, dado que decidiste usar una receta que el mismo dueño del restaurante usaba para cocinar uno de sus platos y ahora lo preparas tú en tu casa, estoy seguro que dejarías de comprarlo. ¿Por qué es distinto cuando quien lo hace es una empresa mastodóntica o de superventas? ¿Por qué comprar discos o ir a conciertos de quien llama a sus fans gentuza o ladrones, como hizo Aurora Beltrán? Si las multinacionales están demandando en Estados Unidos a miles de personas por usar los aparatos que en ocasiones han sido fabricados por ellas mismas, ¿no es hora de decir basta? ¿Tiene sentido que financies a los que dicen que utilicen sus recursos económicos para encarcelarte? La mera dignidad ciudadana exige poner el freno y dejar de comprar a quien quiere ponerte entre rejas. A medida que la amplitud, el objeto y el tiempo de protección de los derechos de propiedad intelectual han ido creciendo a lo largo de los últimos 30 años, el principio fundamental de equilibrio entre el dominio público y la esfera de la propiedad parece haberse perdido. Los potenciales costes de esta pérdida de equilibrio son tan preocupantes como los costes de la piratería que han dominado las discusiones alrededor de la política de toma de decisiones a nivel internacional. Si la idea tradicional era que la propiedad intelectual tuviera una fina capa de derechos en torno a un dominio público cuidadosamente preservado, la actitud contemporánea parece defender que el dominio público debe eliminarse siempre que sea posible. Los derechos de autor y las patentes, por ejemplo, se concebían tradicionalmente para conferir derechos de propiedad que protegían la expresión y la invención respectivamente. La capa de ideas por debajo de esos derechos y de hechos que les servía de substrato permanecía en el dominio público, permitiendo todo su uso como materia prima para sus creaciones o para crear algo totalmente nuevo. Las ideas y los hechos nunca podrían ser propiedad de nadie, y sin embargo, las leyes contemporáneas de la propiedad intelectual se están alejando rápidamente de este principio. Ahora tenemos derechos sobre bases de datos que cubren hechos, secuencias de genes, métodos de negocios y patentes de software, barreras digitales que hacen al dominio público inaccesible, colocándolo prácticamente al mismo nivel que la propiedad privada. La lista no tiene fin. Y aunque estas reglas difieren de país en país, la presión para armonizarlas se ejerce siempre en sentido ascendente, teniéndose a proteger los hechos de la forma más estricta posible, optándose por el término más largo de protección de los derechos de autor, ampliándose lo más posible el alcance de la patentabilidad. La historia del desarrollo en el campo de la propiedad intelectual es una historia de cambios. Los países que ahora pregonan las virtudes de la expansión de unos niveles mínimos de protección en materia de la propiedad intelectual no siguieron ellos mismos ese camino durante su desarrollo industrial. La protección concedida por la propiedad intelectual fue cambiando a lo largo de los tiempos, respondiendo al contexto interno y externo, tanto a nivel económico como a nivel tecnológico. Incluso en el interior de las industrias de ciertos países desarrollados, los patrones de uso de la propiedad intelectual variaron a medida que la industria fue madurando y avanzando. Compárese, por ejemplo, el inicio casi espontáneo de Silicon Valley, con su actual aglomerado de departamentos legales. Debido a este pasado histórico, sería de esperar que los acuerdos internacionales sobre propiedad intelectual alcanzados tanto a través de tratos comerciales como en los contextos de la OMPI fuesen muy afectados al principio de que un tamaño no sirve para todos. Cuando está en juego la articulación de la política de propiedad intelectual con la posición de los países en vías de desarrollo, un grupo que difícilmente puede ser considerado homogéneo, a pesar de que tanto la OMPI como el Acuerdo sobre los aspectos de los derechos de la propiedad intelectual relacionados con el comercio, TRIPS, afirman que promueven la flexibilidad. Sus críticos han llamado la atención al hecho de que lo que en realidad ha ocurrido es que los países en vías de desarrollo se han visto presionados para adoptar los niveles de protección TRIPS, en cuanto que el progreso en relaciones con las excepciones humanitarias y regionales, incluso aquellas claramente previstas en los acuerdos internacionales, se han arrancado a la fuerza. Repetidamente tropezamos con las mismas premisas. La creación de derechos es siempre la mejor forma de estimular la innovación. Más derechos significan más innovación. Los tratados internacionales deben establecer mínimos, sin preocuparse de los máximos. Un tamaño sirve para todos, y ese tamaño ha sido el extra large. Esta actitud, un tamaño sirve para todos, ha sido ampliamente criticada tanto por los países desarrollados como por los que se encuentran en vías de desarrollo. En palabras de la Comisión del Reino Unido para la Propiedad Intelectual,
Los sistemas de propiedad intelectual pueden, si no tienen cuidado, originar distorsiones que son perjudiciales para los intereses de los países en vías de desarrollo. Los países desarrollados deberían prestar más atención en el sentido de reconciliar sus propios intereses comerciales con la necesidad de reducir la pobreza en los países en vías de desarrollo, lo cual constituye un interés de todos. Los países en vías de desarrollo no deben ser obligados a estándares más elevados de propiedad intelectual, sin un análisis serio y objetivo del impacto que esos estándares tendrán en el desarrollo y en las personas pobres. Debemos asegurar que el sistema global de propiedad intelectual se desarrolle de una forma que incorpore las necesidades de los países en vías de desarrollo y, lo que es más importante, de forma que contribuya a la reducción de la pobreza en esos países a través del estímulo a la innovación y transferencia de tecnología relevante para los países en vías de desarrollo, al mismo tiempo que se suministran los productos de la tecnología con los precios más competitivos posibles. Sin embargo, para ser tan limitado el debate sobre la propiedad intelectual, tanto en materia de premisas intelectuales como en materia de grupos que en él intervienen, la actitud "un tamaño sirve para todos" acaba por prevalecer en la mayoría de los casos. Desde mediados de la década de los 90 hasta ahora, la tendencia en la propiedad intelectual internacional ha sido tratar a Internet más como una amenaza que como una oportunidad. A pesar de Internet haber demostrado reiteradamente que es capaz de producir, a través de redes colaborativas dispersas, innovaciones y actividad intelectual, exactamente de la misma clase de lo que la OMPI supuestamente promueve, los responsables de la toma de decisiones solo se han preocupado con la amenaza de las copias ilícitas. La OMPI debería crear un comité permanente que se ocupase de dos problemas clave: las barreras que la propiedad intelectual internacional coloca a la educación global y al acceso a la cultura, por ejemplo, a través de plazos de extinción de los derechos de autor aumentados retrospectivamente por periodos demasiado largos, y la manera en que las reglas tradicionales de la propiedad intelectual deben ser repensadas cuando se aplica a los ciudadanos editores del ciberespacio. La OMPI tiene que trabajar con los nuevos medios en vez de deformarlos en el intento de hacerlos más parecidos con los medios existentes, cuando los derechos tradicionales de la propiedad intelectual se crearon. Te ha hablado Astra, agradeciéndote el tiempo que le diste a este canal y la atención al video. Eres libre de dejar un like, suscribirte o pasarte por mis redes, en las que hallarás publicaciones que te ayuden a disfrutar aún más del contenido.